Buenas a todos. Si has llegado hasta aquí, significa que verdaderamente empiezas a tener un dominio de la ley del sector público, pero no te confíes, ya queda menos, pero aún no hemos acabado. ¿Te quedan fuerzas para un último tirón? Seguro que sí, así que allá vamos. Quiero advertirte antes de empezar que esta clase es de suma importancia, ya que los artículos que veremos en ella suelen ser materia habitual de examen, así que presta atención que empezamos. En la clase anterior recuerda que vimos cómo se preparaban y adjudicaban los contratos, teniendo en cuenta los requisitos determinados por esta ley. En esta clase el foco será diferente, centrando nuestro estudio en los efectos, la ejecución y extinción de los contratos administrativos. Lo primero que tenemos que tratar es la prerrogativa o facultades del órgano de contratación en esta materia, o lo que es lo mismo, ¿qué puede hacer el órgano de contratación? En el artículo 190 de la Ley de Contratos del Sector Público se dispone que el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Por ejemplo, imagina el caso en el que el Ayuntamiento de Sevilla interpretó una cláusula ambigua en el contrato de construcción de una nueva escuela, aclarando los términos del suministro de materiales. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente ley, para cada tipo de contrato. Por ejemplo, siguiendo el caso anterior, imagina que el Ayuntamiento de Sevilla inspecciona las obras de rehabilitación del mercado central de abasto, asegurándose de que el contratista cumpliera con las especificaciones técnicas del proyecto. Tengamos en cuenta aquí que existe un límite bastante claro, es decir, en ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. Si seguimos con nuestro ejemplo, imagina que ahora lo que se pretendiese en la ciudad de Sevilla es introducir una aplicación de uso municipal. El Ayuntamiento de Sevilla, conforme a dicha limitación, no puede revisar las instalaciones de la empresa de software encargada de desarrollar una aplicación municipal, al no ser esta esencial para la ejecución del contrato. Con arreglo al artículo 191, tengamos mucho ojo porque los acuerdos de este órgano van a tener un peso importante en cuanto a su eficacia. Así, en el precepto se dice que los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Es decir, lo que se ha resuelto ya va para adelante, no hay más trabas. Imagínate que el Ministerio de Cultura acordó el día 8 de julio la contratación de una empresa para la restauración de un monumento histórico en la Plaza de España de Madrid. El acuerdo, conforme a la ejecutividad mencionada, se hizo efectivo de inmediato, iniciándose los trabajos al día siguiente, es decir, el día 9 de julio. Pasando a la ejecución de los contratos, debes saber qué ocurre cuando el cumplimiento de los mismos es defectuoso. Entenderás que no siempre va a cumplirse todo a rajatabla y perfecto. Hay veces que este panorama idílico no sucede, pues en esta ocasión la ley prevé una serie de penalidades, es decir, entendiéndolo como sanciones para el caso en que no se cumplan las estipulaciones de la ley al ejecutar los contratos. Y te preguntarás, ¿cuáles son las características de estas penalidades? Pues estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato. Por ejemplo, la Diputación de León se ve forzada a aplicar una penalización del 8% del precio del contrato a la empresa que suministraba equipos de oficina Apple por entregar productos defectuosos, sin exceder el límite del 10% del precio que se estipuló en contrato. Ahora, otra pregunta que debes hacerte es, ¿qué ocurre si el incumplimiento no es total, sino parcial? Pues que la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo. Imagina que en el ejemplo anterior se descubre que la empresa encargada del suministro de equipos informáticos no había entregado el 20% de los dispositivos acordados. Ante este incumplimiento parcial, la Diputación optó por imponer una penalidad conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares. Entenderás que siempre que ha habido un incumplimiento, ha habido también un perjuicio resultante de este.
Este perjuicio, como ya sabes, ha de indemnizarse por el contratista. Por lo tanto, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Por ejemplo, ponte en el caso en que el Ayuntamiento de Málaga encuentra que la empresa encargada de la limpieza Tecnobel causó daños a vehículos estacionados durante sus operaciones. La empresa mencionada ha de ser obligada a indemnizar a los propietarios de los vehículos dañados. Y bueno, hasta aquí la regla general. Ahora imagínate que esos daños provienen de una orden que ha dado la propia administración. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la administración, será esta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. Vamos, que la administración no se salva en este caso. Por ejemplo, si la Diputación de Alicante instruyó a una empresa de limpieza a utilizar ciertos productos químicos en parques públicos y justamente estos produjeron daños en la flora local, la administración es responsable de indemnizar a la comunidad afectada. Este no es el único caso en el que la administración responderá. Es decir, también será la administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras o en el de suministro. Por ejemplo, imaginemos una obra en un solar. Sin embargo, la administración, en la construcción, rompe una tubería de la comunidad que está justo al lado. La administración ha de indemnizar a la comunidad dañada. Una vez entendido esto, hemos de ver qué ocurre y cómo se podría modificar un contrato de este tipo. Quiero que tengas en cuenta una premisa general: los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público. La cláusula de modificación ha de ser clara, precisa e inequívoca, es decir, no dejar lugar a dudas. Otro de los grandes pilares que hemos de entender es la posible cesión de un contrato a otra empresa. Sí, esto puede darse. Para entenderlo, te recomiendo la lectura del artículo 214. Veamos qué requisitos son necesarios para poder hacerlo. En primer lugar, la autorización, que el órgano de contratación autorice de forma previa y expresa la cesión. La empresa constructora B solicitó al Ayuntamiento de Cádiz la cesión del contrato de renovación de aceras en un importante distrito comercial a la empresa Estrella. Antes de llevar a cabo la cesión, presentó una solicitud formal al órgano de contratación, adjuntando todos los documentos requeridos. Tras revisar la solicitud y asegurarse de que Estrella cumplía con los requisitos necesarios, el Ayuntamiento de Cádiz emitió una autorización previa y expresa para la cesión del contrato. De esta manera, la cesión del contrato pudo llevarse a cabo de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público. En segundo lugar, el porcentaje ejecutado. Que el cedente tenga ejecutado al menos el 20% del importe del contrato, o cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya ejecutado una explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. Es decir, en nuestro ejemplo anterior, habría ejecutado al menos el 20% del importe total del contrato. La administración, tras confirmar que este requisito se cumplía y después de la aprobación de la autorización previa y expresa que hemos visto, se procedió a autorizar la cesión del contrato a la empresa Estrella. En tercer lugar, la capacidad para contratar. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. En este caso, el Ayuntamiento de Cádiz ha de verificar que la empresa Estrella tenía la capacidad legal y técnica para llevar a cabo el contrato y que cumplía con los requisitos de solvencia establecidos para la fase de ejecución del contrato. Además, ha de confirmar también que dicha empresa no estaba incursa en ninguna de las causas de prohibición de contratar con la administración. En último lugar, la formalización necesaria. Que la cesión en cuestión se formalice entre el adjudicatario y el cesionario en escritura pública. Como resultado de esta cesión, el cesionario va a quedar subrogado a los derechos y obligaciones del cedente, es decir, se les transfiere los derechos y obligaciones que tenía el anterior. Tras obtener la autorización correspondiente y cumplir con todos los requisitos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, la empresa Estrella queda subrogada en los derechos y obligaciones que tenía la empresa B en el contrato de renovación de aceras con el Ayuntamiento de Cádiz. Visto esto, es momento de analizar la subcontratación. Y te preguntarás, ¿es posible esta figura? Pues sí, pero con unas formalidades. Primero, respecto a la responsabilidad. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la administración. Imagina que el contratista principal, Cielo S.A., ha obtenido la licitación para la construcción de un nuevo centro cultural en la ciudad de Madrid. Sin embargo, debido a la magnitud del proyecto, decide subcontratar a varias empresas especializadas en diferentes aspectos de la construcción, como electricidad, fontanería y carpintería. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, Cielo S.A. asumirá la total responsabilidad ante el órgano de contratación por la ejecución del contrato, mientras que los subcontratistas estarán obligados únicamente ante Cielo S.A.
Segundo, la obligación del contratista inicial de anunciarlo. El contratista deberá comunicar por escrito tras la adjudicación del contrato y a más tardar cuando inicie la ejecución de este al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos. Supongamos a este efecto que la empresa de servicios de limpieza Luna S.A. ha sido contratada por el Ayuntamiento de Barcelona para llevar a cabo la limpieza de parques y plazas públicas. Antes de iniciar el contrato, Luna S.A. decide subcontratar a una empresa especializada en la limpieza de estatuas y monumentos. Recuerda que, según la Ley de Contratos del Sector Público, Luna S.A. deberá comunicar por escrito al Ayuntamiento de Barcelona su intención de celebrar este subcontrato. Como todo contrato, se entiende su extinción como la finalización de la vida del mismo y es lo que vamos a tratar ahora. Has de saber que las causas de extinción son sencillas, ya que, tal y como expone la ley, los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución. Veamos ambos casos. Se entenderá cumplido cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. Se entenderá resuelto cuando así lo acuerde el órgano de contratación y cuando concurra alguna de las causas como las que te exponemos a continuación. A. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la persona jurídica de la sociedad contratista. En el caso de un contrato de suministro de material médico, como pueden ser las mascarillas firmado por una empresa individual, si el propietario fallece repentinamente, el contrato se entendería resuelto. B. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. Imagina para este caso a una empresa constructora X que tenía un contrato para la construcción de un edificio municipal y entra en concurso de acreedores debido a problemas financieros. C. El mutuo acuerdo entre la administración y el contratista. Por ejemplo, esto sucede si una empresa de servicios informáticos y la administración acceden de mutuo acuerdo a resolver un contrato de desarrollo de software debido a cambios en las necesidades del proyecto que hacen que ya no haga falta este suministro. E. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En el contrato de construcción de una carretera valenciana, si el contratista no cumple con los plazos acordados y no proporciona justificación adecuada, el órgano de contratación puede acordar la resolución del contrato. F. La demora en el pago por parte de la administración. Si la empresa Sol, proveedora de equipos médicos, no recibe los pagos correspondientes por parte de la administración en los plazos acordados, puede solicitar la resolución del contrato. G. El incumplimiento de la obligación principal del contrato. Supongamos que una empresa de construcción llamada Neptuno, contratada para construir un puente, no cumple con los estándares de seguridad y calidad establecidos en el contrato, por lo que el puente que han construido en cuestión puede resultar peligroso para la sociedad. Esto se consideraría un incumplimiento de la obligación principal del contrato y podría llevar a su resolución. Por último, quiero que veas otra cuestión. El contratista, en el caso en que ya haya cumplido el contrato en su totalidad, evidentemente como consecuencia tiene derecho al abono de la prestación realizada, de forma total o parcial. Y ahora te preguntarás, ¿qué plazo posee la administración para realizar el pago? Pues son 30 días desde el siguiente a la fecha de aprobación o de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten conformidad. Es decir, cuando la empresa ha emitido factura correcta, la administración tiene un plazo de 30 días naturales para el pago. Por ejemplo, una empresa de construcción llamada Júpiter ha finalizado con éxito la construcción de un edificio en Segovia para una entidad gubernamental. Después de completar todas las etapas del proyecto, la empresa Neptuno envía la factura final al órgano de contratación. Según la Ley de Contratos del Sector Público, la administración tiene un plazo máximo de 30 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de aprobación de la factura o de los documentos que acrediten conformidad con el contrato para realizar el pago correspondiente a la empresa constructora. Imagina que el día de aprobación de la factura fue el 1 de julio. Pues bien, tendrá hasta el 31 de julio para pagar a Neptuno. Es cierto que la administración puede demorarse, es decir, si tarda más de 6 meses, el contratista puede instar la resolución del contrato debido a esta causa. Veamos un ejemplo completo que incluya este plazo. Imagínate que una empresa de servicios informáticos llamada Mercurio completa exitosamente la implementación de un sistema de gestión para una entidad gubernamental el 1 de enero de 2024. Después de finalizar el proyecto, la empresa Mercurio envía la factura correspondiente a la entidad gubernamental el 15 de enero de 2024. Según la Ley de Contratos del Sector Público, la entidad gubernamental tiene el plazo máximo de 30 días naturales contados desde el 16 de enero de 2024, el día siguiente a la fecha de la aprobación de la factura, para realizar el pago a la empresa de servicios informáticos. Si la entidad gubernamental no realiza el pago dentro de este plazo y el retraso en el pago se extiende más allá del 16 de julio de 2024, 6 meses después del día siguiente a la fecha de aprobación de la factura, la empresa de servicios informáticos Mercurio tiene el derecho de instar la resolución del contrato debido a esta causa.
Pues bien, en esta clase hemos estudiado las prerrogativas del órgano de contratación en los contratos administrativos, que incluyen interpretación de los contratos, modificación por interés público, declaración de responsabilidades, suspensión, resolución de contratos y realización de inspecciones. Además, hemos visto detenidamente los incumplimientos defectuosos, la obligación de indemnizar por daños a terceros y la responsabilidad de la administración en ciertos casos. También hemos reparado en la modificación y cesión de contratos que deben ser autorizados cumpliendo con los requisitos específicos, dado que la subcontratación es posible con ciertas formalidades, manteniendo el contratista principal la responsabilidad total. Y finalmente, quédate con que los contratos se extinguen por cumplimiento o resolución y el contratista tiene derecho al pago por las prestaciones realizadas con un plazo establecido para el abono por parte de la administración. Con nuestra formación conseguimos ayudarte a integrar y asimilar todo el conocimiento que necesitas saber de una manera rápida, con ilustraciones gráficas, en pocos minutos y directo al grano. No cabe duda que las plataformas de streaming como Netflix lo han cambiado todo y ya nada volverá a ser como antes. Pues exactamente ocurre lo mismo con derecho virtual. Es el Netflix de las leyes, reales decretos, leyes y leyes orgánicas, por lo que eliges la que más necesites y simplemente te sientas y aprendes. Si puedes verte una serie de 8 capítulos de una sentada, podrás hacer lo mismo con una norma relevante. Así que nos vemos en la próxima clase. Mucho ánimo y a seguir estudiando.